Un saludo, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la materia de investigación de mercado 2. Es importante que ustedes sepan que la materia de investigación de mercado 2 es una materia mucho más compleja que la investigación de mercado 1. En esta oportunidad vamos a aplicar métodos estadísticos de investigación. O sea, vamos a aplicar estadística a la investigación de mercado y una variedad de métodos como son los métodos factoriales, los métodos univariables, los métodos bivariables. Vamos a usar los análisis discriminatorios, los análisis cluster, el análisis multivariante y una variedad de métodos y de análisis estadístico que el consultor o el investigador de mercado va a obtener mediante muestras y preferencias, injerencias estadísticas para determinar cuándo existe la factibilidad o no en un mercado X. En ese contexto es importante que ustedes sepan la complejidad de esta materia. De hecho, en la investigación de mercado 1 vimos cómo los datos se elaboran, las bases de datos, cuál es el proceso de los 11 pasos hasta incluyendo la presentación del informe. O sea, cómo digitalmente se obtienen los datos, cuál es la importancia de una base de datos, qué es lo que es un muestreo, o sea, cuáles son las preferencias que se busca en la investigación de mercado, tal como la preferencia de los consumidores, o sea, los niveles socioeconómicos de los consumidores, para lanzamiento tanto de productos como nuevos productos, etcétera, etcétera. En este contexto, el análisis multivariante tiene una investigación fundamental en lo que es el análisis o la investigación de mercado. Por ejemplo, cuando el consultor o el investigador o analista de mercado aborda una investigación de mercado o un estudio de mercado, frecuentemente este se divide en varias partes, como por ejemplo en la recolección de datos, en aspectos bien limitados de la investigación como una unidad de investigación, características de esa investigación, cuál es la importancia de esa investigación, para qué se hace esa investigación, qué instrumentos se usan en esta investigación, como por ejemplo, como vimos antes, o sea, cuáles son los datos que se van a recolectar, cómo se van a hacer las entrevistas. Esta parte la vimos, tocamos esta parte en lo que es la investigación de mercado 1, o sea, cómo se harán las entrevistas, ya sea cara a cara, entrevistas por email, entrevistas telefónicas, o sea, cualquier otro tipo de entrevista que tenga como motivo conseguir, o sea, una muestra. Ahora, en cualquier otra técnica empleada que se aplique en lo que es el diseño de la investigación, esta va a estar dividida en varias partes. Por ejemplo, en los datos generales del entrevistado, en los aspectos sobre la preferencia de productos o servicios, en la evaluación que se le hace al entrevistado, los aspectos sobre la percepción sobre la percepción de la preferencia y otros aspectos existentes en el mercado, como es su opinión sobre determinados productos, sobre su vida cotidiana en sociedad, o sea, es opinión sobre la reputación de algunas, por ejemplo, autoridades o de algunos productos específicos. Por ejemplo, finalmente se indaga también, esto es muy importante, su nivel socioeconómico. En ese contexto es importante influir en cada uno de los aspectos
mediante la cual se divide la recolección de datos. Estos aspectos serían más bien de forma individual, ya que hay de forma individual una batería de preguntas que formula cada entrevistado en una relación entre las respuestas obtenidas. Se va a establecer, o sea, la secuencia de estas respuestas. Estas respuestas, de hecho, nos van a permitir diagnosticar comportamientos específicos del consumidor y sus acciones en consecuencia. Es bueno destacar, es importante destacar en este punto que dentro de las preguntas realizadas se considera una variable de este estudio y cada variable se convierte en una pregunta que se formula, de manera que se indaga al individuo mediante una observación o mediante una entrevista. Ahora, si cada una de estas preguntas o respuestas más bien es analizada de forma individual, en este concepto habría que usar estadísticas descriptivas. El trabajo sería muy largo y muy tedioso porque el informe de resultados es bastante extenso para una investigación de mercado y en muchos de los casos suele ser repetitivo. De allí la utilidad de emplear métodos de análisis multivariante. En esta misma tesitura, un análisis multivariante se define como un conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes. En ese sentido, hay varias variables medidas para cada individuo o objeto estudiado. Ahora, su razón de ser radica en que en un mejor entendimiento del fenómeno en cuestión o del fenómeno objeto de estudio, se obtiene la información que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces de conseguir. Ahora, ¿qué se considera? O sea, para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿qué es un método univariante y un método bivariante en un análisis estadístico? En un análisis estadístico, los investigadores de mercado toman en cuenta una hipótesis. Esta hipótesis más bien está basada en datos de la población, o sea, en datos muestrales o en muestras de una población. De hecho, el cálculo que para hacer para conseguir estas muestras se dividen en porcentajes de frecuencia y de ahí se pasa a probar la hipótesis. Cuando la prueba de la hipótesis consiste en examinar una variable, a esta variable se le denomina estadísticamente univariable. O sea, cuando la muestra permite examinar una hipótesis, es univariable. Por ende, esta prueba estadística examina una hipótesis a la vez y por eso es univariable. Si examina dos hipótesis a la vez, o sea, si la muestra me proporciona el examen de dos hipótesis a la vez, entonces esta es bivariable. Pongamos como ejemplo un restaurante donde sus comensales asisten a diario o con frecuencia a este restaurante. ¿Por qué? Porque los precios son razonables. Pero el administrador o el propietario del restaurante o el investigador del mercado quiere determinar mediante una escala del 1 al 7 que en realidad el 6 él espera que el cliente conteste en una encuesta que se elabora con este fin, que el cliente conteste el número 6, que los precios son muy razonables, pero que el 1 sea el precio más insignificante, o sea, que el cliente no esté de acuerdo, y que el 7 sea que esté totalmente en acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? En una escala de intervalo, la investigación previa de lo que se está mostrando en esta encuesta me da una respuesta que, distribuida aproximadamente normal, vamos a determinar, o sea, cuál es la hipótesis que vamos a comparar
cuando la hipótesis sea nula y cuando la hipótesis sea alternativa. En el caso específico que la hipótesis sea nula es cuando los clientes o los comensales que contestan esta encuesta estén en desacuerdo con que el precio sea razonable. Ahora, si están totalmente de acuerdo, ellos van a contestar con una hipótesis alternativa. Por eso, este método estadístico se usa para las investigaciones de mercado. Por eso, en la importancia de usar los métodos multivariantes, se toma en cuenta los métodos estadísticos univariante y bivariante, porque son estos métodos incapaces de conseguir que los artículos que se están investigando en ese momento o que el estudio que se está haciendo en ese momento sea un estudio cuyos objetivos que se persiguen es que clasifiquen para diferentes técnicas multivariantes en vez de univariante y bivariante. O sea, que sea un universo donde todos los comensales puedan participar de la encuesta y que se obtenga variedad de muestras. En ese contexto, los métodos de dependencia o de interdependencia estructurales para un estudio o una investigación de mercado, de forma resumida, no son más que diversas técnicas multivariantes. O sea, de manera que cuando vayamos a indicar cuáles son las etapas para seguir un programa con un análisis multivariante, se tomen en cuenta análisis estadísticos muy complejos en lo que es la investigación de mercado, como son los análisis de regresión, los análisis factoriales, los análisis discriminantes, los análisis cluster, los análisis coin-join, o sea, los análisis conglomerados, que son los mismos que los análisis cluster. Y de hecho, por ejemplo, un análisis de regresión en un estudio de investigación de mercado, un estudio de factibilidad de mercado, o una investigación de mercado, es la técnica adecuada, para las variables dependientes métricas cuyo valor depende en esa investigación de una o más variables independientes. Por ejemplo, si vamos a intentar predecir cuál es el gasto anual, supongamos, de un individuo que va frecuentemente a un cine, o sea, esta persona parte desde un nivel de ingreso, determinado, donde este individuo con este nivel de ingreso es obtenido porque tiene un nivel educacional, un nivel educativo, porque es un individuo mayor de edad y por ende es un individuo que tiene más posibilidades de producir financieramente hablando un mayor porcentaje económico. O sea, en ese contexto se pronostica un índice de inflación con relación a todos los ingresos que tiene este individuo y a todos los gastos que tiene. De manera que se parte desde un tiempo donde la fluctuación del precio de los artículos que consume este individuo están basados en un comportamiento adecuado por un lado para el individuo e inadecuado para quien está llevando el control de gasto. De eso más bien trata el análisis. Ahora, si vamos a tomar en cuenta en una investigación de mercado o un análisis factorial, en este análisis se toman en cuenta los principales factores o los principales componentes del análisis en cuestión. Por ejemplo, aquí se usan interrelaciones entre un número elevado de variables cuantitativas, explicando dichas interrelaciones, como vimos en la investigación de mercado 1. O sea que en la investigación de mercado se toman en cuenta el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Aquí en el análisis factorial vamos a tomar en cuenta las variables cuantitativas que explican dichas interrelaciones en términos de un número menor de variables denominadas factores.
o componentes principales, si son observables, y si no son observables, factores. Ahora, por ejemplo, en un análisis financiero, supongamos que un análisis financiero de una empresa X, vamos a determinar cuál es el estado de salud financiero de la empresa en cuestión. Para determinar este estudio, tenemos que partir del conocimiento de un número de razones financieras o de radio financiero. Por ejemplo, la razón de la prueba ácida, la prueba de Dupont, la razón de la rotación de los inventarios, la razón de los pasivos, la razón de los pasivos, etcétera, etcétera. La razón de las cuentas por pagar, de la cuenta por cobrar. Vamos a determinar, basándonos en el porcentaje de la industria, cuál es la información proporcionada por valores en la que se toman tanto variables independientes como variables dependientes para determinar los ratios financieros. Ahora, ¿qué pasa? Estas pruebas nos permiten discriminar entre empresas rentables, empresas poco rentables y empresas no rentables. De eso trata el análisis discriminante. Si vamos a tomar en consideración dentro de la investigación de mercado, que de hecho es una de las técnicas estadísticas usadas también, es el análisis de CoinJoin. Este análisis, en efecto, se trata de analizar las variables independientes no cuantitativas. O sea, en el análisis factorial eran las cuantitativas. Estas son las que vamos a analizar, las no cuantitativas, las variables no cuantitativas, que de hecho vamos a analizarlas sobre las variables cualitativas o cuantitativas, pero que sean dependientes. Aquí vamos a analizar la independiente. Ahora, la diferencia con el análisis de la varianza, en este caso, radica en que existen dos hechos importantes. Las variables dependientes pueden ser cualitativas y los valores de esa variable independiente, no métrica, son fijadas por el analista o el investigador de mercado. En otras disciplinas se conoce con el nombre a estas variables de diseño de experimento. De manera que en una empresa, supongamos que una empresa quiere diseñar un nuevo producto. Vamos a suponer que la cerveza Budweiser quiere lanzar una nueva cerveza al mercado. Ahora, como esta empresa quiere lanzar una nueva cerveza al mercado, tiene que diseñar desde el nuevo producto hasta la etiqueta. Y para ello necesita especificar varias variantes: forma del envase, el precio, la onza, o sea, el nivel de contenido, cuál es su composición química, cuál es el costo que se usó para lanzar el producto, tanto en paquetes como en unidades, cuál es el porcentaje que se calculó, cuál es el costo de la mano de obra, costo de la mano de obra directa, costo de la mano de obra indirecta. O sea, en este contexto presenta varias composiciones, y estas composiciones se dividen en 4 factores. O sea, de manera que estos 4 factores proporcionan el ranking que se presentan en las combinaciones, los valores óptimos que se presentan. O sea, cuál es a quiénes clientes va dirigido este producto, cuál es mi blanco de público o mi target específico. O sea, bajo qué condiciones en los canales de distribución yo voy a contar. O sea, cuáles son los B2B, o sea, los business to business o la variedad de distribuidores que voy a tener en este análisis. Ahora, para determinar un análisis clúster o un análisis de conglomerado, tenemos como principal objetivo clasificar una muestra en las entidades o una muestra de individuos o variables en un número pequeño de grupos o de equipos, de forma que las observaciones pertinentes dentro de esa investigación de mercado sean similares
a un grupo y disimilares al resto de lo que queden fuera del grupo. A diferencia del análisis discriminante, se desconoce el número y la composición de dicho grupo. De manera que clasificar grupos, por ejemplo, de alimentos o grupos de detergentes, supongamos, o grupos de pescado, de división de vegetales o división de carne dentro de un supermercado en función de los valores nutritivos, vamos a definir y explicar el fundamento de cada uno de estos grupos que sirven para determinar específicamente los conglomerados o el universo que queremos hacer de cada uno de estos grupos determinados que hemos señalado dentro de un supermercado. Los objetivos de aplicación se presentan de forma sencilla, pero de manera que cuando tengamos los datos se puedan tabular y se puedan procesar usando un software estadístico, que lo que se denomina en inglés Statistical Package for the Social Science, lo que es SPSS o SPES, que es el método que se explica como método de salida o método de interpretación de la investigación que acabamos de presentar, para luego, con las muestras y la encuesta, hacer una presentación final de un informe aplicando métodos estadísticos. De hecho, investigación de mercado 2 es una materia muy compleja y yo los invito a que permanentemente se mantengan leyendo esta materia y se mantengan estudiando, analizando y buscando todas las fuentes necesarias para que puedan entender mejor esta materia. Buenas noches, muchas gracias.